La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado. Y hoy tenemos otro tema muy importante preparado para ustedes. El tema de esta mañana lleva por título, pero hablaba como dragón. Pero mis queridos hermanos, antes de entrar en ese tema, como de costumbre, vamos a ir al trono de la gracia para comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Amante Dios y Padre eterno, alabamos y exaltamos tu santo y bendito nombre, ahora y siempre. Te damos gracias por la temática de hoy, por las bendiciones que siempre nos das y por la provisión de tu santa palabra y el testimonio de Jesucristo, para que no seamos engañados. Gracias por guiarnos a toda verdad y reprende al enemigo y a sus agentes con sus planes que siempre confunden y alejan de la verdad. Danos claridad de pensamiento, Padre, y bendice a tu pueblo en la ancha faz de la tierra con sabiduría y espíritu de consagración, para que pueda ser eficaz la obra que desempeñen en tu nombre. Danos el Espíritu de Cristo para que nada nos desvíe del deber que tenemos en estos tiempos postreros de oscuridad espiritual. Fortalécenos y prepáranos para serte fiel en todo momento, para representarte dignamente y para poder darle un sonido certero a la trompeta, para que todos disciernan con claridad el aviso del cielo. Bendice a los enfermos de tu grey y glorifícate en sus vidas. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en el libro del Apocalipsis, el capítulo 13, los versículos 11 al 14, donde allí nos dice la santa palabra de Dios. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Versículo 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que siguen al Cordero por donde quiera que va y reconocen su santa voz.
En el programa de hoy vamos a estar examinando en qué sentido ha venido hablando cada vez más como dragón, la nación que se originó con cuernos de apariencia de cordero. Y menciono esto porque desde sus mismos comienzos, lo único que ha tenido realmente es una mera semejanza de cordero. Un hecho que no podemos olvidar es que la inmensa mayoría de los fundadores de los Estados Unidos eran masones, lo que nos debe recordar siempre que como adoradores de Lucifer, que Jehová los reprenda, siempre tenían un objetivo secreto que deseaban alcanzar, aunque por encima todo luciera de maravilla. Abundando acerca de estas dos características opuestas, o sea, que tenía apariencia de cordero, pero hablaba como dragón, la sierva del Señor nos dice: los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución, de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en El Conflicto de los Siglos, la página 437, el párrafo 1. Aunque eventualmente esta nación decretará una ley dominical honrando al papado, antes que a Dios, mediante sus autoridades legislativas y judiciales, hace tiempo que viene honrando a su padre el diablo. Lo ha hecho mediante las leyes dictadas al país y las decisiones jurídicas tomadas en contra de la voluntad expresa de nuestro Dios. Lo que sucede ahora es que esto ha cogido más auge y va descendiendo más rapidito al abismo para su propia perdición. Pero veamos algunos casos notables de la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde eligió hablar claramente como dragón y se vio a las claras que solo aparentaba ser cordero, como en el caso de Engel versus Vitale del 1962, donde la Corte Suprema declaró inconstitucional la oración en las escuelas públicas. Un año más tarde, en el 1963, se dio el caso de Abington versus Schempp, donde la Corte Suprema dictaminó que eran inconstitucional las lecturas bíblicas patrocinadas por las escuelas públicas. Este caso se llegó a conocer como el día que expulsaron a Dios de las escuelas. Y aunque estas medidas iban a facilitar para que la ciudadanía hablara también como dragón, la nación habló claramente como dragón cuando se pronunció por medio de la Corte Suprema y se le aplicó a los 50 estados de la nación norteamericana. Entonces, 10 años después, en el 1973, en el caso de Roe versus Wade, la Corte Suprema
despenalizó el aborto inducido, diciendo que la mujer, amparada en el derecho a la privacidad, bajo la cláusula del debido proceso de la 14ª enmienda, podía elegir si continuaba o no con el embarazo. Esta decisión también se aplicó a los 50 estados. Luego, en el 2015, en el caso de Obergefell versus Hodges, la Corte Suprema falló que el derecho fundamental de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio se encuentra en la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos y que por lo tanto tienen los mismos términos y condiciones que los matrimonios del sexo opuesto, por lo que estableció que los matrimonios igualitarios son válidos en todos los estados y deben celebrarse en todo el país, conforme lo prescribe la Constitución de los Estados Unidos. Y así se legalizó por fin Sodoma y Gomorra cuando la nación habló netamente como dragón. Luego, 2 años después, en el 2017, en el caso de Pavin versus Smith, la Corte Suprema dictaminó que los matrimonios igualitarios tenían el derecho de tener una familia, igual que los matrimonios del sexo opuesto. Cuando una mujer lesbiana tuviera una criatura, el certificado de nacimiento debía mostrar al matrimonio igualitario como los padres de la criatura. Y mis queridos hermanos, ya no existen límites para esta abominación. En el 2020, en el caso de Bostock versus Clayton County, la Corte Suprema tomó una decisión en contra de la sexualidad biológica, al dictaminar que al decir que no se podía discriminar en contra de un individuo por su raza, color, religión, sexo o por su origen étnico, se debía entender que al decir sexo ahora se aplicaba a todos los bandos de la comunidad LGBT y no solo a masculino y femenino. Bueno, y la distorsión de la verdad continúa, siendo que el comandante en jefe de esta nación, en plena apostasía, o sea, Joe Biden, corre a gusto con todas estas perversiones. Pero no solo esto, la cita que vimos en el conflicto de los siglos nos advertía diciendo: y la declaración de que la bestia con 2 cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. En ese respecto, Joe Biden entró con las más altas estimas del Vaticano, siendo que es el segundo presidente en los Estados Unidos que es católico. El otro fue Kennedy, quien apoyó lo establecido en la Constitución acerca de la separación de Iglesia y de Estado. Eso no fue bien visto por el Vaticano, pero Joe es todo lo contrario. Él quiere implementar todo lo que dice el Papa. Joe se presenta ante el mundo como un devoto cristiano, aunque favorezca todas estas perversas costumbres de Sodoma y Gomorra. Una mezcla abominable que la gente hoy, como el Papa, parecen favorecer. Pero la sierva del Señor nos advierte al decir: aunque profesan ser seguidores del Cordero de Dios, los hombres se llenan del espíritu del dragón, que Jehová los reprenda. Profesan ser mansos y humildes, pero hablan y legislan con el espíritu de Satanás, demostrando con sus actos que son todo lo contrario de lo que afirman ser. Este poder, semejante a un cordero, se une con el dragón para hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio
de Jesucristo. Y Satanás se une con los protestantes y los papistas, obrando en armonía con ellos como príncipe de este mundo, que Jehová los reprenda, e imponiéndose a los hombres como si ellos fueran súbditos de su reino, y él estuviera facultado para manejarlos, gobernarlos y controlarlos a su antojo. Si los hombres se oponen a pisotear los mandamientos de Dios, entonces se revela el espíritu del dragón. Se les encarcela, se los lleva ante los tribunales y se les imponen multas. Mis queridos hermanos, esa cita es de la carta 28 del 17 de febrero de 1900 y se encuentra en el párrafo 17. Obre en contra de alguna de estas leyes abominables como las mencionadas hoy y verá al instante cómo surge el espíritu del dragón, que Jehová lo reprenda. Ahora, en la encíclica Laudato Si, Paquito Bergoglio le pidió a la comunidad mundial que creara conciencia sobre la creciente crisis que nos afecta a todos, porque amenazaba a nuestra casa común. Pues imagínense lo que sucedió. Durante su campaña presidencial, Joe Biden promovió la encíclica papal sobre el cambio climático. Y en la misma, él enfatizó que sería un fiel administrador de nuestra creación y que protegería nuestro planeta contra el cambio climático. Y por esta razón, angelical caída, reclamaba el voto de los estadounidenses. Aunque manifestó su interés en establecer una economía con energía 100% limpia y con cero emisiones, analicen, ¿de qué otra forma podría Joe ayudar al planeta? Bueno, tienen que considerar que en Laudato Si, Paquito Bergoglio presentó el Domingo Verde como una real solución efectiva contra el calentamiento global. Algunos lugares en el planeta ya lo han implementado, aunque sea parcialmente, pero con el propósito específico de mostrar que sus beneficios para la raza humana y nuestro planeta son genuinos. Pero ahora vemos que hay una oportunidad para que eso se haga una realidad en los Estados Unidos. Y mis queridos hermanos, esa parte es la que nos destaca la profecía. Cada vez más vemos cómo todo se va cumpliendo y cómo el ambiente mismo está listo para el cumplimiento profético. La sierva del Señor nos dice: el catolicismo está ganando terreno en todas direcciones. Pausa. Cuando eso sucede es porque los protestantes están roncando en los laureles, practicando sus costumbres. Continúa la cita diciendo: véase el número creciente de sus iglesias y capillas en los países protestantes. Nótese en Norteamérica la popularidad de sus colegios y seminarios, tan patrocinados por los protestantes. Pausa. En sus universidades es precisamente donde le siembran la mentalidad jesuita al protestante. Aunque profesen ser protestantes, ya piensan y razonan como ellos. Continúa la cita diciendo: piénsese en la extensión del ritualismo en Inglaterra y en las frecuentes deserciones a las filas católicas. Estos hechos deberían inspirar ansiedad a todos los que aprecian los puros principios del Evangelio. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en El Conflicto de los Siglos, la página 553, el párrafo 4. Pero ¿saben algo? Hoy están tan anestesiados que ni cuenta se dan de lo que está pasando, principalmente porque no conocen realmente los principios puros del Evangelio. Y tristemente todo lo aplauden.
Algunos hasta lo favorecen, dizque para que por lo menos haya un cambio en lo que está sucediendo actualmente. Pero Elena nos sigue diciendo, los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Mis queridos hermanos, esta cita la pueden encontrar en El Conflicto de los Siglos, la página 554, el párrafo 1. La última oración de esa cita que acabamos de leer pone en contexto nuestra labor recíproca. Cuando vemos ante nuestros ojos que está hablando plenamente como dragón, esta nación que en algún tiempo tuviere apariencia de cordero. Elena nos aconseja, hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Pero hay algunos que no quieren este sabio consejo. Algunos hacen como la rana en la olla, que ha sido puesta sobre el fuego lento. No disciernen el peligro que acarrea y se va aclimatando a su ambiente. Antes el agua estaba fría, pero se ha ido poniendo más tibia. ¡Qué rico! Hasta que es muy tarde. Han sido testigos de todo lo que viene aconteciendo, pero se han ido acostumbrando al escenario, que debería ser una alerta para nuestro pueblo. Pero solo hacen unos pocos ajustes y se echan en sus asientos reclinables cómodos para dormir. ¿Y la obra de amonestación? Bien, gracias. Como si eso le tocara a otro y no a mí. Algunos no se pueden presionar mucho porque le atacan los nervios. Ay, porque no saben qué decir. Pero es que no saben explicar bien las cosas y así siguen buscando excusas para no llevar a cabo su deber como cristiano. Y me perdonan los mártires cristianos de todas las edades por haberlos llamado de esa manera, cuando en su comportamiento demuestran que no han aprendido del Maestro y creen que serán salvos meramente por llevar su santo nombre. Si en lo que acabo de decir alguien se sintió aludido, despierta de esa falsedad y confiesa la verdadera fe de Cristo, pues Él dijo que su comida era hacer la voluntad de su Padre. Juan capítulo 4, versículo 34. La sierva del Señor nos lo explica de esta manera. El Señor Dios del cielo no enviará al mundo sus juicios por la desobediencia y la transgresión, antes de haber enviado sus atalayas para que den la amonestación. No cerrará el tiempo de gracia hasta que el mensaje haya sido proclamado con más claridad. La ley de Dios ha de ser magnificada. Sus requerimientos han de ser presentados en su verdadero carácter sagrado, para que la gente se vea obligada a decidir en pro o en contra de la verdad. Sin embargo, la obra será abreviada en justicia. El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro, para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios, que termina la obra del tercer ángel. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Joyas de los Testimonios, el tomo 2, la página 373, el párrafo 2.
Esta nación, al hablar como dragón, dará un perfecto contraste para los que escuchen el mensaje de origen divino. Se les hará más fácil discernir entre lo santo y lo profano, porque el mensaje del cielo lleva el sello celestial. Esto hará que los instrumentos humanos que usa el diablo hablen cada vez más como dragón, pues él solo desea la muerte del pueblo de Dios. La sierva del Señor lo expresa claramente al decir: el mundo entero será agitado con enemistad contra los adventistas del séptimo día, porque no rendirán homenaje al papado, honrando el domingo, la institución de este poder anticristiano. Es el propósito de Satanás, que Jehová los reprenda, hacer que sean borrados de la tierra, con el fin de que no sea disputada su supremacía del mundo. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en la Review and Herald del 22 de agosto del 1893, en el artículo La Iglesia Remanente no es Babilonia, párrafo 8. Créanme, aquí no se refiere a la corporación Omega, marca registrada. Aunque ellos tengan el nombre Adventistas del Séptimo Día registrado y protegido con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ante los ojos del Dios Altísimo ya no lo tienen, ni el nombre ni el apellido, porque eligieron el camino de la apostasía. Decidieron regresar a Babilonia. Nadie más en la tierra puede hacer esa importantísima labor sino los que andan en la fe y consagración de los pioneros adventistas, los que no adoran al Dios del domingo en sábado, sino los que adoran al único Dios verdadero y a su amado Hijo, en el día que Él bendijo y santificó, en el día que Él acostumbraba visitar las sinagogas cuando caminaba en este mundo, viviendo la voluntad del Padre. Para cerrar, mis queridos hermanos, el programa de hoy, lo haremos con la siguiente cita. Escuchen esta terrible amonestación. Es hora de que el pueblo de Dios trabaje como nunca antes, debido al aumento de la iniquidad. Pausa. Aquí hace alusión a un tiempo cuando la maldad sería vista por la mayoría con buenos ojos. O sea, que ya estaría hablando el que antes tenía apariencia de cordero como dragón. Continúa la cita diciendo: las personas temerosas de Dios, guardadoras de mandamientos, deben ser diligentes, no solo en la oración, sino en la acción. Y esto traerá la verdad ante aquellos que nunca la han oído. El mundo está dominado con falsedad e iniquidad, y aquellos a quienes Dios ha hecho los depositarios de su ley y de la religión pura de Jesús deben estar decididos a dejar brillar su luz. Si no hacen nada para desengañar las mentes del pueblo y por ignorancia de la verdad, nuestros legisladores deben adjurar los principios del protestantismo y dar semblante y apoyo a la falacia romana, el sábado espurio. Dios responsabilizará a su pueblo, que ha tenido gran luz, de su falta de diligencia y fidelidad. Pero si el tema de la legislación religiosa se presenta juiciosa e inteligentemente ante el pueblo, y ven que a través de la aplicación dominical la apostasía romana sería recreada por el mundo cristiano, y que la tiranía de las épocas pasadas se repetiría, entonces, pase lo que venga, habremos cumplido con nuestro deber. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en Materiales de 1888 de Elena G. de White, la página 503, el párrafo 1.
Mis queridos hermanos, el mensaje se dará fielmente ante el mundo, pero tienes que poner tu disponibilidad para hacerlo llegar al mundo. Contigo o sin ti, Dios obrará poderosamente. Por lo tanto, esto es para tu beneficio. Pero no pienses ni por un instante que si no lo das, por elegir la comodidad o por no enfrentar el fuego de la oposición, que saldrás inocente ante los ojos de Dios. En esta obra hay que seguir adelante como nuestro Señor y Salvador bien nos dio ejemplo. No sea que digan contra ti lo que quedó registrado en Jueces, capítulo 5, versículo 23. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, Primera de Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.